Hola, buenos días. Gracias a todos por su asistencia a Semana Informática, edición año 2014. Después de la apertura de la semana, vamos a proceder a empezar con la jornada de hoy, que está dedicada a las administraciones públicas. Va a abrir la jornada nuestro primer ponente, que es don Fernando de Pablo, de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración del Ministerio de Presidencia. Fernando de Pablo es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado más de una década en la empresa privada en los sectores de telecomunicaciones, control de tráfico urbano y contaminación ambiental. Accede a la Administración Pública en el año 93 y ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en la Agencia Tributaria, en el Departamento de Informática Tributaria y en la Dirección General Central de Grandes Contribuyentes. En 2009 es nombrado Director General para el impulso de la Administración Electrónica, dirigiendo el proceso organizativo, técnico y normativo de la entrada en vigor de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En la actualidad forma parte de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, encargada del seguimiento e impulso de las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA. Y sin más preámbulos, doy paso a don Fernando de Pablo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Primero querría dar unas palabras de agradecimiento al colegio por invitar a la oficina a compartir nuestras experiencias con ustedes. Desgraciadamente la directora de la oficina, Angelina Trigo, no ha podido estar hoy y pues me encarga a mí venir y vengo encantado. He estado observando en la inauguración las palabras del presidente y las palabras de Juan Pablo, y no puedo estar más de acuerdo con todo lo que se ha dicho. De hecho, no estaba preparado, pero una parte de mi presentación trata exactamente de las mismas cosas, de la importancia que los profesionales y en general yo creo que toda la población le da a las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a la transformación de los servicios públicos. Bueno, de ello va a tratar. En cualquier caso, voy a intentar dar una presentación global, porque planteando un poco cómo se ha gestado la reforma, qué es esto de la oficina. Voy a dar una breve nota de un informe de la OCDE que acaba de salir sobre la reforma, para centrarnos luego un poco más en los proyectos, en lo que son los proyectos TIC, que en muchos casos son proyectos clásicos y continuistas, porque en esto de las tecnologías de la información y las comunicaciones, los profesionales lo entendemos, son como la infraestructura, no son cosas de un día para otro, son infraestructuras, como puede ser una red de autopistas en algunos casos. Bueno, los informes. CORA es la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. El Gobierno la pone en marcha a finales del 2012 y es un grupo técnico coordinado en común entre los Ministerios de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia, formado fundamentalmente por técnicos de la Administración General de Estado. O sea, la realidad es un informe técnico, se nota en los propios textos, en las propias fichas. CORA está trabajando durante 6 meses y presenta un informe que sale público creo que en junio del 2013 y nos dan un resumen ejecutivo muy amplio de 200 y pico páginas, que para ser un resumen ejecutivo está bien, ¿no? Con la relación de todas las medidas que se quieren implementar en los próximos 3 años. Una de las propias medidas de CORA es la creación de una oficina de seguimiento. Ya sabéis que muchos de los planes, a veces estratégicos, pues es muy fácil hacer un plan, escribir un papel, lo difícil es la ejecución, ¿no? Entonces, una de las medidas precisamente de CORA es crear una oficina que se encargue exclusiva y específicamente de la ejecución de todas estas medidas de la planificación. Y voy a hablar, yo digo brevemente, de un informe de la OCDE que presentó el secretario general de la OCDE la semana pasada en Madrid. De hecho, ha salido también el resumen ejecutivo, pero no ha salido el informe completo, que creo que saldrá en mayo. Este informe de la OCDE analiza la reforma en España y la verdad es que es un informe, estamos muy satisfechos, pues es un informe muy elogioso. Y en este tema de los informes internacionales hay que tener en cuenta que un informe internacional positivo de un organismo internacional no solo llena de orgullo a los profesionales que trabajan o al país en general, influye mucho en la economía, en cómo te ven los mercados y en cómo te ven las empresas. Bueno, he dicho que CORA fue una comisión interna que se creó. Esta comisión se subdividió en 4 subcomisiones: una de simplificación administrativa, servicios y medios comunes, administración institucional y duplicidades administrativas. Digamos, yo lo he puesto un poco como en positivo y en negativo, ¿no? En positivos,
lo podríamos ver en otro contexto en positivo, tenemos que simplificar la administración, los procedimientos son muy complicados. Tenemos que simplificar la relación de los ciudadanos y empresas con el conjunto de administraciones, porque el ciudadano de la empresa no ve la relación con una administración aislada, hay que tenerlo en cuenta. Todos intentamos ser eficientes en nuestro trocito de administración, pero el ciudadano de la empresa ve el problema, la relación con el conjunto de administraciones. Los servicios de medios comunes es evidente, es muy de Administración General del Estado. Nosotros mismos tenemos distintos ministerios, muchos organismos y cada uno pues intentamos hacerlo lo mejor que podemos en nuestro propio entorno, pero tenemos el mismo problema de visión global. La Administración institucional se ha hecho una evaluación de la administración institucional existente para ver un poco digamos, la conveniencia de que siguieran existiendo los mismos organismos, o bien en el contexto económico en que nos encontramos. Hay que tener en cuenta que Cora se plantea una situación económica muy problemática para el país, un poco pues, la idea de reducir costes y reducir la administración institucional. Y lo mismo con el caso de duplicidades administrativas. Les he dejado algunas presentaciones con un poco más de texto, no hay mucho tiempo, no lo voy a leer todos, pero bueno, para que lo tengan. Simplemente comentarles que en el tema de duplicidad administrativa se analizó más en profundidad duplicidades entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, porque en el caso de la Administración local había una ley reguladora en su momento que trataba específicamente eso. Y Cora, digamos, complementa a otra serie de planes, programas, leyes, medidas que acomete el Gobierno, que son aparte. Se ve como un todo, pero bueno, son aparte. Este informe Cora se publica en junio de 2013, contiene 217 medidas, cada medida está codificada, tiene su título, tiene su objetivo, tiene las barreras o las mejoras que intenta introducir, tiene los posibles ahorros que podría producir a lo largo de 3 años, posibles porque no siempre es fácil pronosticar estas situaciones, tiene las normas que sería necesario cambiar y un calendario de ejecución en cuánto tiempo podría estar gestionado, en fin, un informe y con una memoria completa. Si nos centramos en el tema TIC, uno de los aspectos más importantes que cubre la memoria es que crea una figura, todos los que estamos en el sector, pues ya lo sabemos, el CIO, ¿no? De la Administración, una figura horizontal responsable de las TIC en la Administración General del Estado. Bueno, yo lo conozco bien, Domingo Laborda, a quien tengo mucho aprecio, conoce bien porque ha estado en la Administración General del Estado. Puede haber figuras con una cierta responsabilidad, pero nuestras competencias son limitadas, son labores de coordinación. En cambio, ahora se crea una figura de verdad ejecutiva y con labores de dirección. Esto se está poniendo en marcha ahora mismo. Se crean otras unidades horizontales que van a ser muy importantes, también unidades horizontales de contratación, de central de información. Este proyecto está coordinado con otras actuaciones del Gobierno, como la Ley de Transparencia, la reforma local, etcétera, que digamos se coordina. De hecho, una de las conclusiones de la OCDE es que la importancia de coordinar todas estas medidas y planes distintos a lo largo de una sola acción, ¿no? Y plantea también el impulso de las conferencias sectoriales y la coordinación y planificación conjunta, porque ya digo que lo que se intenta buscar, en fin, con mejor o peor fortuna, es la eficiencia del sistema, no la eficiencia local. Estoy en Valencia, yo recuerdo en la época que trabajaba de control en los centros de control de tráfico urbano, Valencia era, y me imagino que lo seguirá siendo, una de las ciudades más avanzadas en el mundo de control de tráfico. Y claro, nosotros lo que intentamos era hacer eficiente la red, no una vía exclusivamente. Es muy fácil hacer una vía exclusivamente, es muy fácil hacer una administración eficiente, una parte. La red, el sistema es lo que es más complicado, todos lo sabemos. Bueno, pues ese es el objetivo. Y bueno, digamos, si pusiéramos por bloques de medidas que suponen mayores ahorros, mayor impacto en Cora, ¿cuáles serían? Esto cuando nos vienen los organismos internacionales, pues siempre nos lo preguntan. Hay una medida muy importante que es una nueva ley de subvenciones. Es una sola medida, pero hay un cambio en la legislación de subvenciones, en donde la subvención se va a compartir con una financiación que pone la empresa subvencionada y que eso supondrá un ahorro grande, aparte de un aumento de control. Aparte de la información que se va a obtener, está planteado tanto en Cora como en la Ley de Transparencia lo que son las bases de datos comunes y la visualización en fin, un sitio público de toda la información. Un aspecto muy importante de la gestión patrimonial. El Estado tiene un ingente patrimonio inmobiliario y de otro tipo, y entonces el ser eficiente en estos temas es muy importante y tener en cuenta que las eficiencias son muchas. Es decir, hay organismos con oficinas alquiladas, mientras los otros tienen espacios libres y edificios libres. Esto es
tema bastante general. Ha habido un importante también esfuerzo en la gestión común de tesorería. El Estado se decía que tenía 3.000 o 4.000 cuentas bancarias distintas abiertas. La gestión de tesorería es muy importante y sobre todo en el momento donde la caja es muy importante con el tema de los pagos, ¿no? Y aquí hay ahorros importantes, hay una serie de medidas alrededor de la gestión de tesorería. Por supuesto, la contratación centralizada, uno de los aspectos en general de las reformas es aprovechar las economías de escala de la contratación centralizada. Ya hablaremos de la contratación centralizada en tema de TIC. Y la otra medida fundamental, el otro bloque de medidas posiblemente el más grande es el de impulso de la administración electrónica. Bueno, la administración electrónica, nosotros que somos del sector lo podemos decir con claridad, pero lo tenemos claro. Es la única manera de mantener la calidad de los servicios públicos en este contexto de austeridad. Las administraciones públicas estamos perdiendo personal, la Administración General del Estado a marchas forzadas, la edad media es de 50 años, todos estamos perdiendo presupuesto y la única manera que tenemos, bueno, aparte de que es la manera más eficiente y la mejor para los ciudadanos y la que menos carga la que menos cargas administrativas produce, pero la única manera de mantener la calidad es desplazar las cargas de trabajo del mundo presencial al mundo telefónico, fundamentalmente al mundo de Internet. Oficina para ejecución de la reforma, muy brevemente, no lo leeré todos, crea por un Real Decreto. Lo que es importante quizás decir que tiene una doble dependencia funcional del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Hacienda. La preside la vicepresidenta del Gobierno, no supone incremento de gastos, solo está nombrada la directora por Real Decreto del Gobierno, pero el resto de personal, incluyéndome a mí mismo, estamos por adscripción temporal de funciones. Yo, de hecho, pertenezco a la agencia tributaria y estoy desplazado allí. De hecho, algunos días sigo en la agencia tributaria, digamos, estoy un poco como desplazado, no supongo gasto en esa oficina. Nuestro objetivo es velar por la ejecución de las medidas, asumir su seguimiento, impulso, coordinación, evaluación, ver si van en plazo, si no van en plazo, si tenemos que hacer alguna actuación. Por supuesto, son 217 medidas, ahora veremos que ya hay más, hay 221, bueno, cada una muy distintas, con muchas fases, muchos cientos de personas trabajando en ellas. Nosotros formulamos también nuevas propuestas. En la actualidad hay 221 medidas de las 217 originales. Elevamos al Consejo de Ministros informes trimestrales y anuales. Creo que esta semana, este viernes, eleva al Consejo de Ministros el tercer informe trimestral, aunque nosotros internamente hacemos uno mensual de seguimiento. Y, bueno, digamos, hacemos un esfuerzo de seguimiento continuo con todos los ministerios. Tenemos una reunión con cada coordinador del ministerio mensual, pero reuniones permanentes con ellos. Y tenemos también una aplicación online de seguimiento por los responsables. La OCDE hace un seguimiento muy importante sobre España. Ha estado 8 meses haciendo un proceso de evaluación de la reforma, ha hecho un análisis en profundidad. Ya los que leéis los informes de la OCDE los conoceréis, son informes críticos, no son informes para ponerte bien, en general, son informes donde se analiza la situación en forma de una auditoría, te dice lo que está bien, lo que está mal, lo que tendrías que corregir, las recomendaciones. Entonces, la verdad, estamos muy satisfechos. El informe es muy positivo a España, le da una especial importancia a la utilización de las TIC, en la línea de que ha comentado Juan Pablo y la que todos pensamos, es vital para la transformación de las administraciones públicas. Fundamentalmente, valora lo que es este cambio de gobernanza TIC con la creación del CIO y el objetivo de digitalización de la sociedad, entendiendo que era una parte que le faltaba a la Administración General del Estado y reconociendo un esfuerzo que se había hecho de forma continuada en los últimos años en el sector TIC en España. Ya veremos que España podemos sentirnos orgullosos, estamos bien en los informes internacionales, dice que era la pieza que nos faltaba y, bueno, también nos da unas recomendaciones. Una, por cierto, que no la he puesto ahí, era la política de comunicación. Tenemos que comunicar más lo que se hace, priorizar un poco, es difícil seguir todas las medidas en paralelas, que este no sea un proceso puntual, sino un proceso continuado en el tiempo. De hecho, la inmensa mayoría de las reformas son de sentido común y seguramente pues estaremos ahora, vendrán otros, pero las cosas continuarán porque las medidas son de sentido común, ¿no? Y muy importante, un enfoque de conjunto de gobierno. España es un país descentralizado, la OCDE ha estudiado mucho la diferencia entre los países centralizados y los descentralizados. Nosotros tenemos que sacar provecho de nuestro modelo de Estado y digamos, enfoca en la necesaria coordinación y cooperación entre todos los niveles de administración. Eso no lo leo, pero es la nota de prensa que ha sacado la OCDE, que la tenéis en Internet ahí para que podáis consultar tanto el resumen ejecutivo como lo que dice la OCDE, ¿no? Nosotros, como Opera, publicamos informes, ya digo, trimestrales. Hemos publicado un informe trimestral en septiembre, un anual a fin de año, y ahora
vamos a sacar el siguiente informe trimestral. Y bueno, básicamente no voy a hablar mucho de los informes porque, bueno, son informes donde vamos pues comentando las medidas, cómo van las medidas, las que se han ejecutado, los problemas que han tenido o incluso los ahorros en algunos casos que se han ido consiguiendo, y tampoco voy a entrar mucho. Distribuimos las medidas en función de si afectan solo a la Administración General del Estado o las comunidades autónomas, por subcomisiones, por ministerios, porque hacemos un seguimiento por ministerio. En el tema de las comunidades autónomas, pues como siempre, ya nosotros, digamos, cuando tenemos que coordinar los ministerios, bueno, pues ya tenemos, evidentemente, que siempre que hay que coordinar, no es lo mismo cuando uno intenta avanzar en su propia casa, pues ya, digamos, surgen más dificultades. Con las comunidades autónomas es igual. De hecho, las medidas que se plantean no son obligatorias para las comunidades autónomas, son voluntarias. Entonces, hay comunidades autónomas que se ven afectadas, se pueden ver afectadas por alguna medida, pero deciden adherirse o no adherirse, digamos, es voluntario, con lo cual, bueno, pero hay que hacer un seguimiento. Y ya digo, tenemos una distribución por ministerios y vamos haciendo una evaluación de cumplimiento total de la medida, de cumplimiento parcial, de avance, y estos son los informes que va obteniendo el Gobierno. Tampoco voy a entrar mucho más en esto, simplemente quería que tuvierais una idea global de eso, qué es la comisión, qué es lo que ha hecho, cómo se ha gestado, cómo se está siguiendo, qué es la oficina. Eso era suficiente. Ahora entramos de lleno en el mundo TIC. Y bueno, en el mundo TIC me salto ya este slide porque es lo mismo que ha comentado Juan Pablo, es que la importancia de las TIC para el país son fundamentales. La importancia de las TIC en productividad, hay 1000 informes de todos los organismos internacionales que lo manifiestan, de la propia Unión Europea, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, de todos. Yo siempre, desde hace años, utilizo esta transparencia porque era un estudio que se hizo de varias fuentes, pero en la Unión Europea, de un momento en donde los Estados Unidos tuvieron un incremento de productividad muy, muy importante. Ahí se plantea cómo en ese periodo analizado el incremento de productividad que tuvo Estados Unidos, el que tuvo Europa y el que tuvo España. Y entonces lo vais viendo, ¿no? Estados Unidos más grande, Europa más pequeño, España pues más pequeñito. ¿Y cuánto contribuyeron las TIC a ese incremento de productividad? Y también lo vais viendo. Espera, no sé si tengo ahí. También lo vais viendo. En la contribución de las TIC al incremento de productividad en Estados Unidos en ese momento de salto fue crucial. Y este fue uno de los motivos de que en el año 2000 la Unión Europea planteara la estrategia de Lisboa, que fue el origen Domingo, ya digo, lo conoce muy bien, el origen de todo lo que se ha hecho en la administración electrónica posiblemente en España. Ahora, el efecto multiplicador de las TIC en productividad es transversal, no solo afecta al sector, sino afecta a todos los sectores. Igual que cuando yo he trabajado en la empresa privada y he trabajado en la administración pública, es vital lo que hacemos en la administración pública porque afecta al conjunto de las decisiones positivas o erróneas que tomamos, afecta al conjunto de los ciudadanos, afecta al conjunto de las empresas. Entonces, también es transversal las decisiones de la Administración. Por las TIC, igual. Bueno, pues en España debemos incrementar esta contribución. Con los planes que ha dicho el presidente, con informes, con mejoras en el propio presupuesto, nosotros siempre estamos intentando defender el presupuesto TIC. La Unión Europea sí lo ha reconocido a lo largo de muchos años en todas sus estrategias. Ahora tenemos la estrategia Europa 2020 y una de las líneas de acción fundamentales es la Agenda Digital para Europa, donde lo que viene a contemplar es esto, el fundamento de la agenda digital, muy brevemente todos lo conocéis, es que, en fin, hay que desarrollar infraestructuras de telecomunicaciones, porque desarrollando infraestructuras vendrán contenidos y servicios, y con contenidos y servicios vendrá el incremento de la demanda y el uso, y esto es lo que se llama un círculo virtuoso. Esto es como el círculo vicioso que teníamos de consumo en España. No consumimos, no hay impuestos, no hay recaudación, esto es un círculo negativo, esto es el círculo positivo. Pero tiene barreras que todos las conocemos también. Tenemos la barrera de la seguridad, la barrera de la carencia de interoperabilidad. En España es muy importante la seguridad y la interoperabilidad. Todos estuvimos trabajando en los esquemas nacionales de seguridad e interoperabilidad, pero en Europa todavía es muchísimo mayor. Mercado fragmentado y carencia de habilidades digitales, o sea, lo mismo que podemos encontrar aquí. Este es el plan de Europa. De los planes de Europa han venido todos los planes españoles y en su momento intenté hacer una revisión de los planes. Lo que es importante es que del propio plan de la Agenda Digital Europea hay una Agenda Digital para España y un objetivo que es la mejora de la administración. ¿Por qué cuento todo esto? Bueno, pues cuento todo esto porque en el fondo, detrás de muchas de las medidas CORA que tienen que ver con las TIC, al final lo que hay es un plan y un seguimiento de la mejora de las TIC. Hay muchos informes de referencia. Nuestro informe de referencia en la Administración Electrónica es este, de Public Services Online, que se publica cada 2 años, en el 2010,
y la última edición se publicó en el 2013 sobre el 2012, y en fin, para que nos sentamos satisfechos, lo que viene, las conclusiones de este informe es España está para que nos sentamos satisfechos, porque muchas veces tenemos un sentimiento de complejo hacia el resto de Europa, al resto del mundo. Pues nosotros estamos en el grupo de líderes de países en desarrollo de servicios electrónicos, estamos por encima de la media en uso de ciudadanos por primera vez, siempre habíamos estado por detrás, somos líderes en uso de firma electrónica por las empresas, y hay una buena percepción por los ciudadanos en todas las encuestas del CIS y la EVAL, ¿no? Todo ello a pesar de que estamos por debajo en la media de infraestructuras TIC, la penetración de Internet, el uso de Internet por los hogares, la capacidad digital, estamos algo por debajo. Tenemos un gasto TIC por PIB o TIC por habitante inferior a la media, y con algunas carencias en habilidades digitales. En todo esto tuvo mucho que ver, la verdad, también en esta última parte, lo que fue la Ley 11/2007 de acceso electrónico a los ciudadanos a servicios públicos. La Administración hizo un gran esfuerzo en general. Aquí os pongo simplemente el cuadro de seguimiento de cómo se fueron adaptando los procedimientos y servicios de la Administración General del Estado, unos 2.500. Actualmente la Administración General del Estado, me parece que son como el 92% de todos los procedimientos y servicios pueden hacerse por Internet, pero ese 92% supone más del 99% de la tramitación completa. La Administración Electrónica ha contribuido, para que veáis un poco la importancia para el país, hay un plan europeo de reducción de cargas administrativas. Bueno, pues la Administración Electrónica, solo la Administración Electrónica ha contribuido con el 75% de los ahorros aproximadamente y de las medidas. Las TIC en Cora. Este es un poco el esquema. ¿Dónde estábamos? España no partíamos de una posición atrasada cuando ha empezado Cora en el mundo TIC. La administración pública, no, esa es la realidad. Bueno, las TIC en Cora. Hay muchas medidas. Si hay 217 medidas, el 60% tienen que ver directa. Hay algunas medidas que son explícitamente proyectos TIC. Hay otras medidas donde las TIC son fundamentales para desarrollar la medida que se contempla. Y en casi todas tienen alguna relación. Yo qué sé, hasta la propia medida de desaparición de un organismo, que diría, bueno, esto no tiene nada que ver con los TIC, no. Implica que lo que hacía ese organismo, alguna vez, en algún caso parte personal, pues se tiene que trasladar a otro y tiene que haber modificaciones. O sea, todas las medidas prácticamente que se plantean en Cora tienen relación con el mundo TIC. En cualquier caso, si tuviéramos que clasificarlas, intentaba hacerlo, la verdad, este fin de semana, porque este proceso no lo había hecho, hablaríamos de una nueva gobernanza TIC en la AGE muy importante. Se ha creado una figura, que es el director de las TIC de la AGE, en fin, el CIO. La coordinación de la contratación centralizada en entorno TIC, el desarrollo y la utilización de servicios comunes, evidente, el impulso de relación electrónica, esto es uno de los temas fundamentales, o sea, cada punto que conseguimos incrementar el uso de servicios electrónicos supone un ahorro vital, mejora de la coordinación y la planificación coordinada. ¿Cuáles son las medidas que tiene directamente responsabilidad el director TIC, el CIO? Pues bueno, primero la consolidación de infraestructuras TIC, la consolidación de data centers o CPDs, de contrato de comunicaciones. Ahora se está avanzando, está a punto ya de salir un contrato de comunicaciones bastante avanzado en la Administración General del Estado, que ya integra a más de 10 ministerios, más de 50 organismos. No es completo porque, bueno, ahora veremos la centralización, hay que verla también en su contexto, pero es muy importante. También tener en cuenta que en la AGE cada ministerio pues tenía su informática, y no es que no fuera un caos, es que responde al modelo organizativo de la Administración, en donde el modelo organizativo, el modelo presupuestario, el modelo de recursos humanos es ese, ¿no? Herramientas de productividad y puestos de trabajo, normalización, mejora de la coordinación, eficiencia en los desarrollos sectoriales, impulso de servicios comunes. Centralización TIC, bueno, el objetivo desde luego es centralización TIC, pero ¿hasta dónde llega la centralización TIC? Bueno, ¿cuál es el punto de equilibrio? Yo, que he trabajado siempre en sitios que concentran, que centralizan, siempre digo que la centralización tiene un punto óptimo, ¿no? O sea, centralizar no siempre es equivalente a racionalizar. Como pongo por abajo, como no gastar, no siempre es equivalente a ahorrar, ¿no? Hay que a veces una inversión provoca un gran ahorro y no gastar en esa inversión es tremendamente negativo. Bueno, pues hay pros y contras en la centralización que hace que lo importante sea ese trabajo fino de cuál es el punto óptimo. Es decir, al que sea realmente diferente hay que tratarle diferente, al que realmente haga cosas comunes hay que ponerle en un sitio común. Bueno, eso no es tan fácil de ver, ¿eh? Este es un trabajo que están haciendo el CIO ahora. Desde luego la centralización implica mayores costes, más homogeneidad, la posibilidad de externalización conjunta, la concentración de todo tipo de recursos, las economías de escala, pero por otra parte dificulta la especialización, es menos flexible.
Hay más dependencia. Si haces una contratación grande fuera, pues tiene más dependencia. Hay costes de oportunidad. O sea, ¿qué dejo de hacer? Ahora esto es un discurso en la AGE, en el sector TIC. Oye, yo para centralizar, para poner un sistema común, dejo de hacer temas de negocio. Entonces, claro, ese es un coste de oportunidad. Si yo me dedico a centralizar CPDs, no me puedo dedicar a lo mejor a hacer un servicio vertical que le interesa a mi ministerio. Y bueno, luego hay un tema importante que influye en el sector TIC, hay que tenerlo en cuenta. La contratación centralizada pues influye en el sector. Nosotros hemos trabajado siempre, esto es una figura clásica, en todos estos temas: normativas, infraestructuras, identidad electrónica, disponibilidad de servicios, la desmaterialización completa del procedimiento electrónico, incluyendo la notificación, los actos automatizados, es decir, actos donde no tiene que haber un funcionario dando una tecla de forma mecánica, sino que es el propio sistema el que los hace, la administración cooperativa, todas las administraciones con el centro del ciudadano de verdad y no solo de palabra, y la simplificación. Pero sobre todo el objetivo es el uso, y lo que estamos haciendo es medir trimestralmente, aplicando la ley de Pareto, digamos, del 15% de procedimientos y servicios más utilizados, qué parte se tramita electrónicamente, qué parte se tramita manualmente o presencialmente, para saber cómo se están desplazando las cargas de trabajo. Ya digo, ese 15% de procedimientos supone el 95% de la tramitación, luego en costes lo estamos viendo todo. Si intentáramos pedir los 2.500 procedimientos, pues no nos los enviarían, como sabemos bien todos, ¿no? Pero bueno, intentamos que sea una carga de trabajo reducida para las fundamentales. Un tema muy importante en el aspecto normativo: bueno, se va a fusionar la Ley 30 y la Ley 11 en una sola ley. Ahora ya no tiene sentido. La Ley 30 era el procedimiento administrativo clásico y la Ley 11, digamos, el procedimiento administrativo electrónico. Pero bueno, ¿qué no hay electrónico? Si es que ya el mundo electrónico... en la administración ya desapareció, la administración informatizada ya desapareció, pero ahora estamos en la administración electrónica, pero ya tiene que desaparecer. Es que no hay nada que no sea electrónico. Entonces va a fusionarse en una sola norma que sea el procedimiento administrativo, donde en muchos casos el único canal va a ser Internet y algo extraordinario va a ser fuera. Ya aparece en muchos procedimientos. No voy a entrar en temas de servicios comunes y horizontales. La Administración General del Estado al menos ha trabajado de forma histórica. En fin, muchos gobiernos, muchos directores hemos trabajado en la misma línea, y es un poco en la línea que yo creo que es conveniente en general para todas las administraciones. Es decir, que una línea continuada de trabajo pues va generando una serie de infraestructuras. ¿En qué estamos ahora? En muchas ocasiones se generan infraestructuras que no se utilizan o no sacas provecho de ello, no tienes el valor añadido que podrías tener porque te dedicas a otra cosa. Bueno, pues ahora estamos en una época que lo que hay que sacar es partido a las infraestructuras que tenemos. No vamos a crear otras nuevas y tenemos algunas que no le hemos sacado todo el partido. Pues en eso estamos. Tenemos, en fin, muchas, no vamos a entrar en ellas, ¿no? Luego, si queréis, en las preguntas podemos hablar. ¿Y dónde vamos a estar ahora? Pues en el ciclo de diseño de los servicios electrónicos, ciclo de vida, de diseño, pongo los servicios, los reviso, hago mejoras. Estamos ahora en el uso. Entonces, estamos trabajando en métricas de uso y ahorro y también trabajando en la proporcionalidad del acceso a los servicios, porque lo que hemos detectado clarísimamente, todos lo sabemos, es que la firma electrónica es una barrera. La firma electrónica para las empresas, yo trabajo en la agencia tributaria, todos los servicios para las empresas son con firma electrónica, ahora lo veremos, para los ciudadanos también lo eran, pero la firma electrónica, bueno, pues es una barrera. Entonces, no tiene sentido a veces matar moscas a cañonazos. Hay servicios que no necesitan ese nivel de seguridad y podemos utilizar sistemas más simples que permitirían incrementar el uso. Bueno, pues en eso estamos, en facilitar el uso. También hay que reconocer que la firma electrónica, para los que somos técnicos, esto lo vais a entender bien, claro, no ha devenido en un estándar, o sea, se ha vuelto más complicado en los distintos operativos, en los distintos tipos de equipos, en los navegadores, ¿entiendes? No se ha convertido en un estándar, se ha convertido en algo complejo. En firma electrónica avanzada, nosotros tenemos una infraestructura común que es @firma para todo el país de forma gratuita, y la agencia tributaria ha creado un PIN que le llamamos PIN 24 horas porque es válido solamente durante un determinado tiempo para hacer actuaciones concretas. Bueno, pues lo que queremos es que este PIN 24 horas sea el sistema común de firma, de autenticación electrónica y firma no avanzada de las administraciones, de tal forma que ese PIN valga para cualquier acto de cualquier administración, como todo, esa es la idea. Hemos empezado en la agencia, empezaremos en otras administraciones AGE, pero todo lo que está pensado para que pueda valer para cualquier nivel de administración, ya sea comunidad autónoma, diputación, ayuntamiento. Pensamos que va a ser un tema muy importante, y aquí la palabra clave que sale en la Ley 11 es la proporcionalidad.
La firma electrónica avanzada es una barrera para muchos colectivos de ciudadanos. Yo soy segoviano y de un pueblo muy pequeñito, de 300 habitantes, no soy madrileño, ¿no? Entonces, cuando miro lo que se hace, siempre estoy pensando qué es lo que pasará en mi pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que pasará en mi pueblo? ¿Esto es válido para mi pueblo? ¿Esto es válido para mi familia en el pueblo? Entonces, es importante tener siempre esto en la mente, ¿no? O sea, no dejar descolgado a nadie y pensar un poco, siempre evidentemente tenemos que pensar en el bien global, pero pensar en todos tipos de colectivos. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha ocurrido desde que la agencia tributaria, perdonad que ponga más ejemplos de la agencia tributaria, pero bueno, aparte que lo conocemos todos y lo conozco más puesto que trabajo ahí. ¿Qué es lo que ha pasado en la agencia tributaria desde que... Esta es la evaluación de las presentaciones. Bueno, el eje está mal, disculpadme. Esta es la evolución del número de presentaciones por Internet en la agencia tributaria del impuesto sobre la renta. 12 millones. Empezamos, yo recuerdo perfectamente, porque bueno, estaba en el departamento de informática cuando empezamos con la primera declaración por Internet, que curiosamente no fue la renta, sino fue en el año 98 para las grandes empresas, cuando todavía no existía firma electrónica avanzada en España y se hacía con un PIN, se hacía con una clave, la clave de pago. Bueno, pues, a ver, la agencia, este era el número de declaraciones por Internet en la renta, que en muchas ocasiones, la verdad, no son presentados por terceros, y hubo un momento que se vio un parón. Entonces, en ese momento de parón se decidió que teníamos que ir a algunos otros sistemas basados en claves PINes. Y fijaros cómo en 3 o 4 años se ha incrementado 50% el número de declaraciones por Internet. Ahora está en el 62% y esperamos que este fue la de 2013 sobre el 2012. Esperamos este año incrementarlo. Y esto es un poco, perdonad esta figura tan compleja, pero la evolución del porcentaje de presentación por Internet de las declaraciones del IVA, de sociedades, de renta y las declaraciones informativas. Las declaraciones informativas son esas declaraciones que hacen las empresas con información con la que la agencia calcula el borrador de renta, es decir, los sueldos y salarios, los fondos de inversión, las acciones, las donaciones, las cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros un poco cómo ha sido la evolución. En el caso de las empresas, pues en sociedades la presentación es al 100%. Cuando pegamos un salto es que lo que hay es una obligación. No estamos jugando siempre con eso. Ahora me parece que es la siguiente slide, ahora lo veremos. Cuando pegamos un salto siempre es por algo. Ahora hablaremos del IVA, lo que ha pasado, ¿no? En el año 2009 estábamos estancados y no lo he podido construir, pero desde 2010 al 2012 la situación de sociedades sigue siendo el 100%. Declaraciones informativas está en más del 99%, o sea, digamos el 100%, y el IVA se ha convertido en el 100% porque lo hemos puesto obligatorio. Ahora veremos los problemas que ha habido con el IVA y un poco y por qué. Y en la renta estamos al 62%. Y bueno, sí, hemos llegado al tema, había unas sonrisitas al tema. Nosotros, como administración pública, pensamos que hay que obligar a los colectivos que pueden hacerlo y hay que ser sensibles con los colectivos que no pueden. Este es el tema. Mi hijo por la mañana hay algunos días que me dice que no quiere ir al colegio, que se encuentra regular. Y yo, que soy padre responsable, dijo, sí, hijo, pero mira, vas a ir y luego ya si estás muy mal ya iré yo por ti. Pero, digamos, creo que esto es un poco igual, de verdad. La idea de la administración, de la agencia tributaria, hombre, evidentemente también es una ventaja para nosotros, pero de verdad, empujar a las pequeñas empresas, empujar a los ciudadanos a una relación electrónica es bueno para el país, es bueno para las empresas, también es bueno para la administración, ¿de acuerdo? Pero es bueno para ellos. Entonces siempre estamos en este tema. Lo dice la propia OCDE. Ahora bien, lo que hay que tener es sensibilidad con los colectivos que no pueden. Es decir, hemos hablado del caso del IVA que se ha obligado este año. Y es verdad que ha habido un colectivo pequeño de 20.000 personas que han tenido algún problema. Y quizás nosotros no transmitimos bien en su momento, oiga, va por Internet, pero si no puede, acércase a una oficina, que se lo van a hacer sin ningún problema, porque de hecho ha sido así, pero no lo transmitimos bien. Oiga, va a ser por Internet, pero si no puede, acércese a una oficina. Es decir, hay que dar una salida para el que no puede. Claro, lo que no podemos condicionar, seguramente es una solución para el 99,8 por el 0,2. Pues bueno, aparte es que el país no se lo puede permitir y las administraciones públicas, en lo que nos están exigiendo, no lo podemos permitir. ¿En qué estamos ahora? En objetivos de ahorro, o sea, hacia afuera, reducción de cargas administrativas, hacia adentro, flexibilidad y mejor aprovechamiento de los recursos, desplazando cargas de trabajo, y hacia adentro también compartiendo estructuras. Esta es una figura muy significativa de lo que es un cambio en la administración. Estos son los certificados que da Catastro. Fijaros, desde el año 2004. En rojo, en azul y en rojo tenemos los certificados en papel y presenciales y las visitas a las oficinas, y en la línea azul los certificados electrónicos. Bueno,
Con mucho menos personal, se dan mucho más certificados y se quedan mucho más libres las oficinas. Bueno, pues este es el cambio. Este es el cambio, este es el modelo de cambio para todos. Y en el caso de la agencia tributaria, la política de dar certificados por Internet o remitirlo a las administraciones públicas hace que el 95% de los certificados que se podrían pedir en ventanilla, pues no los damos en ventanilla. Eso suponen 450 personas medidas que en la agencia tributaria se hubieran dedicado a dar certificados si no tuviéramos esto. Proyectos TIC. Bueno, pues proyectos TIC hay muchos alrededor de esto, ¿eh? Si luego nos da tiempo, queréis preguntarlo, hablamos, porque ya voy a acabar, ¿no? Hay muchos. Yo centraría en las notificaciones electrónicas, muy importante, tablón digital. O sea, todas las administraciones ya estamos yendo a yo te publico en mi sede y eso es más barato, pero no sé si es bueno para la empresa. Lo que tenemos que publicar es un sitio centralizado para que lo pueda ver de una forma conjunta, ese es el sentido. Sabéis que ha salido la factura electrónica, algo importante para todos. O sea, ya me he pasado, lo siento, no tengo mucho tiempo. Pero alrededor de la factura va a haber un punto neutro de embargo y va a ser un punto gestionado por la agencia tributaria donde todas las administraciones van a poder poner sus deudas y van a poder comunicar sus pagos. Y puede haber una compensación entre el conjunto de deudas y el conjunto de pagas, que no pueda ocurrir que a una empresa le estamos haciendo una devolución en Madrid teniendo una deuda en Valencia. Eso podría hacerse, ¿de acuerdo? El impulso de las citas previas, yo creo que para el ciudadano que no quiere relacionarse electrónicamente, la cita previa es fundamental. Lo que el ciudadano quiere saber es que va a ir a una administración y le van a atender rápido. La interoperabilidad, fundamental, en el caso de sanidad, justicia, compartir plataformas de todo tipo. Ya digo, hay muchísimos proyectos. Integración, este me gusta especialmente, la integración de base de datos y registros administrativos. Tenemos cientos, miles de sistemas de identificación, de domicilios, de comprobaciones de NIF y nombres. ¿A quién no le suena esto? Pero si es que lo tenemos, debería ser algo común para todos, ¿no? La comunicación electrónica entre administraciones públicas. Debería estar prohibido que habiendo sistemas libres, gratuitos para utilizar entre administraciones, todavía nos estemos mandando la información en papel. En fin, muchos casos. Notificación electrónica, solo un apunte. 2 millones de empresas obligadas por la agencia tributaria. Sí, hay que obligar, si no, voluntariamente no se hace. Más de 20 millones de notificaciones, quizá más de 50 millones de ahorros conseguidos, reducción de plazos, reducción de fraude. Bueno, es importante. Digitalización entre registros. Ya está funcionando, esto se ha dicho. En 15 años lo hemos oído, esto de que el ciudadano presentaría el papel y se podía digitalizar y ya a partir entraría electrónico. Bueno, esto ya está ocurriendo. Hay ya 200.000 asientos registrales donde lo que se ha hecho es digitalizar el papel y que ya circula entre varias administraciones, no en la misma, entre distintos registros, entra el papel, se digitaliza, se le devuelve o se le puede devolver y a partir de ahí ya circula en electrónico. Y es una infraestructura libre y gratuita para ser utilizada por todos. Esto, la implantación de TIC en las administraciones públicas requiere un modelo tecnológico clarísimo, pero sobre todo requiere un modelo organizativo, integral, y sin eso no triunfaremos. Un ejemplo, ventanilla única empresarial, tenemos aquí empresarios, un funcionario de la agencia tributaria, un funcionario de la seguridad social, otro de las cámaras, un ayuntamiento, otro de la comunidad autónoma, por si acaso viene un emprendedor a ver a quién le atiende. Oiga, pero no puedo tener un par de funcionarios que sean capaces de ejecutar procedimientos de... Si ya la administración electrónica te permite pues, un tema competencial, un cambio normativo. Un funcionario puede estar especializado en 10 procedimientos independientemente de qué administración y continuar. Ya digo, es un cambio organizativo, no es un cambio meramente tecnológico. Y desde luego hay que aprovechar las capacidades de país, del país. Por ejemplo, la descentralización, que en algunos casos se pone como una pega, es un modelo en Europa. Nosotros tenemos un modelo de interoperabilidad que es muy válido para muchos proyectos europeos y que nos lo siguen. Sobre todo somos líderes en el proyecto de salud europea, precisamente por la interconexión de los sistemas de salud. Lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestras posibilidades y combatir las debilidades. Yo qué sé, si en muchos ciudadanos no pueden presentar directamente, pues aprovechar la presentación por gestores administrativos o terceros. Y ya para acabar, que no tengo más, el otro día, cayó en mis manos un estudio sobre los problemas de la digitalización de la economía española, los obstáculos, y bueno, os lo pongo brevemente.
no voy a hacer mención. Simplemente tenemos que aprovechar las posibilidades. Por ejemplo, posibilidades. Pues en España el acceso a través de los teléfonos móviles y de los jóvenes es mucho más alto. En Europa, pues a lo mejor tenemos que aprovecharlos. La penetración de Internet no ha ido mal, pero se ha quedado un poco estancada en los últimos años de crisis. Ahí vamos un poco peor. Bueno, y eso se ve con relación a otros países. Pues bueno, ya digo, tenemos que hacerlo a lo mejor a través de terceros. En cambio, es curioso que el uso de la administración electrónica es superior a Europa. O sea, se nota que la administración ha hecho un esfuerzo, porque en todos los parámetros objetivos estamos por atrás y en este por delante, salvo en el caso de las empresas, que es curioso un poco la postura de la PYME y la presentación a través del gestor. Toda la PYME tiene que presentar las cosas por Internet, pero directamente no lo hace. 2 slides, gobierno abierto, transparencia, estará muy relacionada con la oficina, estará muy relacionada con la comisión. La ley de transparencia no es comisión de la reforma, pero estará muy relacionada. Y he visto que había ahora la conferencia sobre el Smart City. Yo que trabajé en control de tráfico urbano y contaminación ambiental, ambiental, el Smart City, ¿no? Que ahora sería el Smart City en el marketing, el concepto del marketing TIC. Las posibilidades del Open Data son increíbles si relacionamos lo que todos conocemos, los smartphones, la georreferenciación con el Open Data y con la interoperabilidad. O sea, si fusionamos todas estas cosas, el Open Data, la interoperabilidad entre sistemas, a cualquiera se nos ocurren posibilidades de construcción de apps tremendamente prácticas en el mundo de la salud. Gente con problemas respiratorios o de contaminación, las posibilidades son infinitas, inmensas. Puedes conectar el tráfico con las predicciones, con la evolución. Estos son los mismos proyectos que he visto antes. Conclusiones. TIC, uno de los pilares básicos de la reforma, sin ninguna duda. Fundamental, su uso intensivo. Lo fundamental es su uso. Lo fundamental no es tener servicios electrónicos. Habría que obligar a los responsables de servicios electrónicos a comunicar el porcentaje de uso. Si se usa, es válido y se mejorará si tiene problemas. Si no se usa, no se sabe si es válido o no ha funcionado nunca. Entonces, tendríamos que evaluar el uso. La cooperación entre administraciones públicas es la única vía para proporcionar servicios integrales a los contribuyentes, la única. Donde sea posible, sistemas comunes, no siempre es posible. Desde luego, la coordinación en la planificación, esto lo vemos bien los que somos de fuera, digamos, lo que es la coordinación en materia de justicia, la coordinación en materia de salud. Este equilibrio entre el impulso y la ayuda y la obligación, sensibilidad hacia algunos sectores específicos, de luego tenemos que ser sensibles. Muchas veces los técnicos damos por hecho muchísimas cosas, que la gente entiende de todo. No, ojo. O sea, no podemos dejar a nadie atrás. Lo que no quiere decir es que no avancemos. Tenemos que avanzar buscando una salida para el que puede quedar atrás. Y confianza en nuestras posibilidades. Somos un país que a veces no confiamos en nuestras posibilidades. Y en el sector TIC pienso que tenemos lo que ha dicho el presidente. Tenemos empresas, tenemos profesionales, lo dicen los informes internacionales. Tenemos que confiar en nuestras posibilidades. Y me sorprendió que cuando se fue el último embajador de Estados Unidos en Madrid, el 9 de junio del pasado, este comentario que hizo que refleja un cierto amor al país. Decía que el país era muy bien, pero que le apenaba haber comprobado que España no tenía confianza en sí misma. Eso decía el embajador y me llamó la atención esta noticia. Tengamos confianza en las tecnologías de la administración como profesionales para la transformación de nuestras administraciones. Muchísimas gracias. Procedemos al turno de preguntas. Si alguien quiere formular alguna pregunta. Hola, buenos días, Fernando. Soy Fermín del Ayuntamiento de Catarroja, en Valencia, y vamos, es un placer tenerte aquí. Yo quería hacerte 2 preguntas, bueno, aprovechando que estás, vamos, porque es una alegría. En los últimos 5 años o en los últimos 4 años hemos trabajado algunos técnicos desde la Administración local por cerca de los técnicos de la Administración General del Estado en proyectos que tienen un valor y que tienen una aplicación de innovación en nuestras administraciones pequeñas, en la atención ciudadana, de mucho valor, que ahora forman parte de esos servicios comunes. Pues no sé, Orbe, Emprenden 3, las plataformas de internet
intermediación, etcétera, etcétera. Y efectivamente veo que en el informe CORA y en vuestras estrategias se formula la creación de esos servicios de valor, ¿no?, para la administración local. Pero quería preguntarte, en primer lugar, si tenéis una estrategia clara para que esos servicios, una vez planificados, diseñados y implantados, lleguen, se desplieguen en la administración local, ¿no?, en estos 8.000 y pico municipios. Si hay una estrategia que vincule también a lo local y que no lo deja al voluntarismo de algunos ayuntamientos, diputaciones, comunidades, etcétera, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, en la nueva ley de procedimiento administrativo, ¿podemos conocer los plazos un poco o la hoja de ruta para poder tomar algunas decisiones que vinculan? Porque supongo que en esa nueva ley, cuyos textos en los borradores no los conocemos, pues vinculará mucha toma de decisión técnica y organizativa sobre todo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Me alegra mucho encontrarte porque Catarroja es uno de esos ayuntamientos que los que trabajamos en esto lo tenemos ahí. Un ayuntamiento, la dificultad que tiene para un ayuntamiento, los que somos de sitios pequeños, ¿no? Pues plantear y avanzar en todas estas infraestructuras técnicas, como es vuestro caso, un sitio pequeño, pues bueno, los que somos de sitios grandes tenemos dificultades y tenemos personal un poco que conoce de todo. En vuestro caso tiene muchísimo más mérito, o sea que te doy la enhorabuena. Ya te digo, es uno de esos municipios que todos lo tenemos cuando hemos sido directores. Catarroja, un ejemplo a seguir. Administración local. Bueno, efectivamente, la Ley 11/2007 significó un gran avance, pero también tuvo algunos problemas. Yo lo he escrito en alguna ocasión. Uno de los problemas que tuvo es que planteaba la obligación para la Administración General del Estado de tener los servicios disponibles el 31 de diciembre del 2009, o en fin, el 1 de enero de 2010, al principio de 2010, pero en el caso de comunidades autónomas y entidades locales hablaba de que en función de la disponibilidad presupuestaria, o sea, no era taxativo. Entonces, la velocidad de avance de comunidades autónomas y entidades locales en el despliegue de servicios electrónicos pues fue diversa. Es verdad que nuestra administración, digamos, más sensible y más débil es la administración local, y sobre todo la administración local, no de la gran ciudad, que sería como un ministerio o una comunidad autónoma, sino de las ciudades medianas, sobre todo pequeños, que tienen que proporcionar servicios a través de la Diputación. Total. A ver, CORA como tal, no tiene una política de despliegue CORA como tal. Lo que sí está coordinado es con el plan de la Agenda Digital, que sí tiene una política de despliegue en este sentido. Yo lo veo vital, porque si de verdad estamos pensando en los ciudadanos, o sea, si de verdad pensamos en ellos y no lo soltamos porque queda muy bien, pero bueno, no nos afecta, tenemos que estar pensando en las entidades locales. Y lo que dices no solo me supone una pregunta interesante, sino un acicate para dejármelo apuntado aquí para ver qué proyectos hay realmente de despliegue local. Claro, los proyectos de despliegue local es fundamental la colaboración institucional, es fundamental la colaboración a través de las comunidades autónomas, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, de las diputaciones, porque, claro, muchos ayuntamientos solo pueden integrarse con estos organismos, digamos, que superan su nivel. Y bueno, en ello estaremos y lo seguiremos. Pero una pregunta muy interesante respecto de la ley, te puedo asegurar que yo tampoco la conozco, porque hay veces que interés tengo, ¿no? Pero bueno, los procesos estos de borradores de las leyes, pues bueno, se suelen llevar no con secretismo, pero con una cierta precaución, porque no gusta que salgan borradores, que luego vayas cambiando. Los planes es que están bastante avanzados y que puede salir antes de verano. Y lo que viene a recoger, por lo que yo ya digo que no la conozco, la realidad es que viene a recoger un poco lo más importante de la fusión de esas dos leyes con algunos elementos nuevos en lo que tiene que ver con la autenticación electrónica, con estos sistemas simplificados, y también se está estudiando lo que son la posibilidad de la obligación taxativa. O sea, esto que he dicho, por ejemplo, bueno, ¿cómo es posible que entre administraciones públicas nos estemos enviando información en papel, habiendo posibilidad, siendo mucho más barato, mucho más rápido, con mucho menos tiempo hacerlo en electrónico? También lo planteará. Y una pequeña anécdota. Cuando llegué a la dirección general, a las 2 semanas me viene mi secretaria de Estado, ahí la pobrecilla, si tenía mala cara, y me da un papel. Fernando, esto es imposible. Y era, domingo, un papel de una chica embarazada que tenía que presentarse unas oposiciones y que decía que iba a dar a luz cerca del día del examen, que lo habría presentado en una isla de Canarias y había tardado más de un mes en llegar a la secretaria de Estado de Función Pública. Y ya se había pasado el plazo. Decía, esto es imposible. La mujer estaba
Y yo digo, joder, no, sí, es imposible, secretaria, es imposible que haya estado, pero es así, pasa, ¿no? Entonces, bueno, cuando completamos el proyecto, que este proyecto de integración de registros no es un proyecto simple, sí, cuando veis los esquemas nacionales de seguridad e interoperabilidad, hay como 8 o 9 normas de interoperabilidad que le afectan para conseguir esto, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero os puedo decir que el primer día que se conectó, todo Madrid está ya, todo Madrid, todo la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos están integrados, pero se conectó en Canarias. El responsable del proyecto me mandó una copia, el responsable del proyecto, que se acordaba que ya estaba en la agencia tributaria, no, Fernando, ¿te acuerdas de este papelito, de la petición de la pobre chica que había llegado más tarde? Bueno, pues la ley lo que puede contemplar, y yo sería contundente en este tema, que lo que pueda ser electrónico se pueda hacer, implica un menor coste, se obligue a las administraciones públicas. Y si alguna no puede, pues te necesitará ayuda de alguien, ¿no? No te puedo decir más. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Hola, buenos días. Gracias a todos por su asistencia a Semana Informática, edición año 2014. Después de la apertura de la semana, vamos a proceder a empezar con la jornada de hoy, que está dedicada a las administraciones públicas. Va a abrir la jornada nuestro primer ponente, que es don Fernando de Pablo, de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración del Ministerio de Presidencia. Fernando de Pablo es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado más de una década en la empresa privada en los sectores de telecomunicaciones, control de tráfico urbano y contaminación ambiental. Accede a la Administración Pública en el año 93 y ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en la Agencia Tributaria, en el Departamento de Informática Tributaria y en la Dirección General Central de Grandes Contribuyentes. En 2009 es nombrado Director General para el impulso de la Administración Electrónica, dirigiendo el proceso organizativo, técnico y normativo de la entrada en vigor de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En la actualidad forma parte de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, encargada del seguimiento e impulso de las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA. Y sin más preámbulos, doy paso a don Fernando de Pablo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Primero querría dar unas palabras de agradecimiento al colegio por invitar a la oficina a compartir nuestras experiencias con ustedes. Desgraciadamente la directora de la oficina, Angelina Trigo, no ha podido estar hoy y bueno, pues me encarga a mí venir y vengo encantado. He estado observando en la inauguración las palabras del presidente y las palabras de Juan Pablo, y no puedo estar más de acuerdo con todo lo que se ha dicho. De hecho, no estaba preparado, pero una parte de mi presentación trata exactamente de las mismas cosas, de la importancia que los profesionales y en general yo creo que toda la población le da a las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a la transformación de los servicios públicos. Bueno, de ello va a tratar. En cualquier caso, voy a intentar dar una presentación global, porque planteando un poco cómo se ha gestado la reforma, qué es esto de la oficina. Voy a dar una breve nota de un informe de la OCDE que acaba de salir sobre la reforma, para centrarnos luego un poco más en los proyectos, en lo que son los proyectos TIC, que en muchos casos son un trocito de administración, pero el ciudadano de la empresa ve el problema, la relación con el conjunto de administraciones. Los servicios de medios comunes es evidente, es muy de Administración General del Estado. Nosotros mismos tenemos distintos ministerios, muchos organismos, y cada uno pues intentamos hacerlo lo mejor que podemos en nuestro propio entorno, pero tenemos el mismo problema de visión global. La Administración institucional se ha hecho una evaluación de la administración institucional existente para ver un poco digamos, la conveniencia de que siguieran existiendo los mismos organismos, o bien en el contexto económico en que nos encontramos. Hay que tener en cuenta que CORA se plantea una situación económica muy problemática para el país, un poco pues, la idea de reducir costes y reducir la administración institucional. Y lo mismo con el caso de duplicidades administrativas. Les he dejado algunas
en fin, presentaciones con un poco más de texto, no hay mucho tiempo, no lo voy a leer todos, pero bueno, para que lo tengan. Simplemente comentarles que en el tema de duplicidad administrativa se analizó más en profundidad duplicidades entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, porque en el caso de la Administración local había una ley reguladora en su momento que trataba específicamente eso. Y Cora, digamos, proyectos clásicos y continuistas, porque en esto de las tecnologías de la información y las comunicaciones, los profesionales lo entendemos, son como la infraestructura, no son cosas de un día para otro, son infraestructuras, como puede ser una red de autopistas en algunos casos. Bueno, los informes. Cora es la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. El Gobierno la pone en marcha a finales del 2012 y es un grupo técnico coordinado en común entre los Ministerios de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia, formado fundamentalmente por técnicos de la Administración General del Estado. O sea, la realidad es un informe técnico, de técnicos, se nota en los propios textos, en las propias fichas. Cora está trabajando durante 6 meses y presenta un informe que sale público creo que en junio del 2013 y nos dan un resumen ejecutivo muy amplio de 200 y pico páginas, que para ser un resumen ejecutivo está bien, ¿no? Con la relación de todas las medidas que se quieren implementar en los próximos 3 años. Una de las propias medidas de Cora es la creación de una oficina de seguimiento. Ya sabéis que muchos de los planes, a veces estratégicos, pues es muy fácil hacer un plan, escribir un papel, lo difícil es la ejecución, ¿no? Entonces, una de las medidas precisamente de Cora es crear una oficina que se encargue exclusiva y específicamente de la ejecución de todas estas medidas de la planificación. Y voy a hablar, ya digo, brevemente de un informe de la OCDE que presentó el secretario general de la OCDE la semana pasada en Madrid. De hecho, ha salido también el resumen ejecutivo, pero no ha salido el informe completo, que creo que saldrá en mayo. Este informe de la OCDE analiza la reforma en España y la verdad es que es un informe, estamos muy satisfechos, pues es un informe muy elogioso. Y en este tema de los informes internacionales hay que tener en cuenta que un informe internacional positivo de un organismo internacional no solo llena de orgullo a los profesionales que trabajan o al país en general, influye mucho en la economía, en cómo te ven los mercados y en cómo te ven las empresas. Bueno, he dicho que Cora fue una comisión interna que se creó. Esta comisión se subdividió en 4 subcomisiones: una de simplificación administrativa, servicios y medios comunes, administración institucional y duplicidades administrativas. Digamos, yo lo he puesto un poco como en positivo y en negativo, ¿no? En positivos lo podríamos ver en otro contexto. En positivo, tenemos que simplificar la administración, los procedimientos son muy complicados. Tenemos que simplificar la relación de los ciudadanos y empresas con el conjunto de administraciones, porque el ciudadano de la empresa no ve la relación con una administración aislada, hay que tenerlo en cuenta. Todos intentamos ser eficientes en nuestra